Yo, si quisiera sacar un tema contigo, Nayib, ahora que estamos aquí, que tenemos la oportunidad, yo sin duda me quedaría con el cambio que ha tenido El Salvador, tan radical en cuanto a la seguridad, tan rápido, y que hace que la gente salvadoreña pueda vivir tranquila, pueda vivir feliz, pero también que nosotros, que venimos de España, Andorra, que somos extranjeros, que estemos aquí gracias a eso, al cambio que habéis logrado. Y a mí me gustaría que me explicaras con tus palabras cómo un gobierno consigue algo así. Cómo una persona como tú, que eres el representante de todo este cambio, si nos lo pudieras resumir y explicar para gente que no somos expertos en política, en seguridad, cómo puede estar algo tan, perdóname la expresión, tan jodido, ¿no? En cuanto a la seguridad, en cuanto a las maras, los pandilleros. Además, hoy venimos del FECOT, o sea que lo hemos visto con nuestros propios ojos. ¿Cómo se consigue algo así? ¿Y cómo se puede tener el valor de enfrentarte a algo así y de conseguirlo? Pues voy a tratar de resumirlo. Claro, porque entiendo que es un proceso que también tiene... Claro, son muchas cosas específicas también dentro de, pero lo voy a tratar de empaquetar. Me gusta. En los gobiernos tienen muchas labores: salud, educación, cultura, obra pública, muchísimas cosas principales en su esencia. Luego viene todo lo demás. ¿Ok? Somos una burocracia establecida, tenemos ingresos a través de los impuestos, hay gente enferma que no tiene atención de salud, de repente pongamos hospitales o pongamos atención de salud. Bueno, estamos organizados, vemos que hay muchos jóvenes que no tienen acceso a la educación, pongamos escuelas o pongamos universidades o demos becas. Sí, pero te refieres que todo va... Y el gobierno se va haciendo grande, que es malo, pero a la vez es bueno en el sentido de que lo malo es que se hace burocracia y empiezan a cobrar de más y corrupción. Y lo bueno es que hay alguien que puede cubrir las pequeñas cosas o las grandes cosas que la sociedad no está cubriendo bien. Nosotros llegamos a un estado fallido, no solo porque estaba mal, sino porque había fallado en la función más básica, que era cuidar a sus habitantes. Y de hecho no es que El Salvador tenía delincuencia, es que El Salvador es el país más peligroso de todo el mundo. De todo el mundo. De todo el mundo. Más que Irak, más que Afganistán. ¿Esto se traducía en homicidios, por ejemplo? Directamente en homicidios. El Salvador llegó a tener en el 2015 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que equivaldría a tener, y en España sería 6 por 8, 48.000 homicidios al año. Como que tuviera 48.000 homicidios al año en España. Eso era. Esto es muy importante porque hay que entender que se ha conseguido o las vidas que se han salvado en El Salvador son increíbles. Por allí siguen diciendo lo de que El Salvador es un país muy pequeño. Sin embargo, El Salvador está demostrando que esto se puede cambiar. Está muy interesante esta entrevista. Por allí se viene un tema más interesante aún que van a tocar. Así que les agradezco que dejen su like para que YouTube recomiende este video. Sigamos viendo por aquí. En proporción. Claro, sí. Para ponerlo en proporción, ni en las guerras tenés 48.000 homicidios ese año, pero el otro año, si acaso baja un poquito la tasa, fueron el equivalente a 40.000 y luego el equivalente a 45.000. Y eso llegó en el 2015. 2015. Punto más fuerte de... Subió, digamos, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Luego regresó a la normalidad. Digamos que la normalidad de nosotros eran entre 3 y 4.000 homicidios al año, que es el equivalente en España a 32.000 homicidios. Eso, digamos, lo normal. O sea, era lo normal, pero... O sea, el pico fue 48.000, 50.000 equivalente. Lo normal en El Salvador era el equivalente a 32.000 homicidios en España, que era más o menos 3, 4.000 homicidios. Lo normal, por llamarlo de alguna forma, que sigue siendo... Lo normal en el país más peligroso del mundo. Claro. Claro, o sea, hubo picos y bajos, como siempre, no va a ser igual, pero estabas hablando del país más peligroso del mundo. Incluso el apodo de El Salvador en los titulares era la capital mundial de los homicidios. Habían otros delitos, por supuesto, importantes. Incluso el delito más común en El Salvador no era el homicidio, sino que era la extorsión. La extorsión se había vuelto una especie de impuesto. El 80% de los negocios de El Salvador pagaban extorsión. O sea, prácticamente cualquier persona que tuviera su negocio tenía que pagar dinero a las pandillas. Sí, a veces. Las pandillas funcionaban como otro gobierno. No solo tenías que acatar sus leyes, sino que te cobraban impuestos. Imaginen ustedes, impuesto por tener
un negocio, impuesto por salir a trabajar. Esto era lo que hacían los pandilleros que algunos organismos internacionales, señores como los demócratas, defienden. Esto fue lo que fue eliminado y ahora sí tienen un gobierno que el gobierno actual dijo: tenemos que asumir nosotros nuestra responsabilidad, no puede ser que estos criminales estén imponiéndole al pueblo qué tiene que hacer, y en el peor de los casos allí te quitaban la vida si no hacías lo que querían los pandilleros. Esto cambió gracias a que alguien coherente hizo lo que tenía que hacer, que era atrapar a estos tipos y meterlos en una cárcel. Esto que algunos ven como, oh, increíble, ¿cómo es posible que Bukele está haciendo esto con estos pobres angelitos? No, esto es lo más coherente. A los criminales, por los actos que cometieron, los metes a la cárcel. Por eso terminaron todos esos pandilleros en esa mega cárcel. Esto es lo que Bukele está haciendo e hizo para limpiar su país. Es diario, pero generalmente era mensual. Se llamaba, ellos le llamaban renta, no le llamaban extorsión. Si no lo pagabas, te castigaban. Si no lo pagabas, te mataban. O mataban a tu familia, o mataban a tu familia primero como advertencia que después ibas tú. O sea, tenías que trabajar para pagar a las pandillas. Sí, así es. Prácticamente. Así es, y tenías que pagar por cada cosa. Por ejemplo, si tú tenías tu negocio, te cobraban, qué sé yo, $40 al mes. Pero si comprabas una moto, entonces tenías que pagar ahora el doble porque tienes moto. Y si tenías carro, entonces pagas el triple porque tienes carro. Es como decir un impuesto al lujo. Si tú tenías otra posesión, si tenías otro bien, tenías que pagar más porque los pandilleros estaban viendo que te estaba yendo mejor, o sea que tenías dinero para regalarles, entre comillas. Esta era la extorsión, la renta que imponían los pandilleros. Entonces las pandillas arbitrariamente ponían un impuesto, que era extorsión, obviamente, ellos le llamaban renta, pero básicamente funcionaba como un impuesto, con so pena de asesinarte por no pagarlo. Ese era el negocio más común, el delito, un negocio para ellos, pero el delito más común en El Salvador, que era el 80%. El 80% de los negocios de ese país, 80%, estamos hablando desde micronegocio, pequeño, mediano e incluso muchos grandes. Grandes empresas también. Claro, distribuidoras de gaseosa, cerveza. Es imposible llegar a 30,000 puntos a distribuir cerveza sin pagarle a la pandilla, sin dar el tiempo. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿cómo es posible que un país como El Salvador, que estaba sometido por criminales, que había que pagar impuestos no solo al gobierno sino a los criminales, iba a crecer? ¿Quién iba a querer ir a invertir en El Salvador, poner una empresa si te dabas cuenta que un criminal te iba a quitar tu dinero, parte de tu esfuerzo, y si no se lo dabas te quitaban la vida? Y el gobierno real, que era quien tenía que proteger a los ciudadanos, a los empresarios, a todo el mundo, no hacía nada, sino que seguía permitiendo, incluso pactando con estos señores para que mantuvieran ese modelo de un gobierno paralelo. Estas cosas ocurrían en El Salvador, y este contexto no te lo cuentan todos los que por allí te dicen que en El Salvador están violando derechos humanos y hay una dictadura. La dictadura en El Salvador era de las pandillas, quienes sometían al pueblo y quienes estaban en complicidad con los gobiernos anteriores. Este pacto con las pandillas le permitía a ellos seguir trabajando, entre comillas, con total impunidad y sometiendo al pueblo. Entonces, el delito más común y reiterado en el país era ese. 80% de los negocios lo pagaban. No 100, porque habían tal vez lugares que estaban muy lejanos o que no pagaban, pero el 80% sí. Y obviamente, ahora claro, obviamente el delito más fuerte era el homicidio, porque duele perder tu propiedad privada, pero duele muchísimo más perder tu vida o perder la de un ser querido. O perderla de un ser querido. Y otra cosa que pasaba también, que no se dice mucho en las cifras, pero habría que agregarlas, es que había un número más o menos igual de desaparecidos todos los días. Entonces, digamos, si este día habían 12 homicidios, probablemente habían 10 desaparecidos. Y en aquel tiempo, incluso yo pensaba que así era, todos pensábamos que los desaparecidos eran por otras razones. Por ejemplo, siempre puede desaparecer alguien por otras razones. Por ejemplo, huyó de su casa, una novia se fue con el novio, alguien emigró. Sí, eso a lo mejor era lo mejor que podía pasar. Claro, entonces nosotros la sociedad salvadoreña, pensábamos que ahí estaba la mayoría de desaparecidos. También como hay un país de mucha migración, podía ser que migraban y pues no avisaban, me voy. Bueno, mucha gente entiendo que querría el salir del país por esa inseguridad. Entonces tenías el deseo de salir y
después se podía pensar que alguna de esa gente decía me voy y no avisaba. Entonces se volvió un desaparecido. Eso pensaba. De repente se encontraba un cadáver y entonces se decía, bueno, de los 10 de tal día, 1 fue homicidio porque se encontró el cadáver, 9 simplemente desaparecieron, no que están muertos. Y siempre se pensó eso. Hasta que en El Salvador desaparecieron los homicidios. Cuando bajamos los homicidios básicamente a 0, porque la mayoría de días no hay homicidios, tampoco hay desaparecidos. O solo hay 1 que después se encuentra. Sí. Entonces nos dimos cuenta que había sido falso lo que siempre pensamos, que los desaparecidos no eran homicidios, sino que desaparecían por otras razones. Pero cuando bajamos a 0 los homicidios y bajaron a 0 los desaparecidos, o a 1, a 2 y se encuentran después, entonces nos dimos cuenta que realmente la gran mayoría de desaparecidos de aquellos tiempos fueron homicidios que nunca se encontró el cadáver. Esto es importantísimo porque esto que está comentándonos el presidente de El Salvador es una estrategia de los gobiernos incompetentes para maquillar las cifras. Y me explico. Si yo llego y comienzo a no investigar los casos de homicidio en los que no aparece un cuerpo y digo que no podemos decir que le quitaron la vida a una persona, sino que desapareció, evidentemente van a bajar las cifras de homicidio. ¿Entienden? Me explico. Esto, por ejemplo, es algo que se le ha cuestionado al gobierno de Claudia Sheinbaum, que salió a mostrar unas cifras que dicen que los homicidios bajaron, pero cuando nos damos cuenta de las cifras de desaparecidos y cuando nos damos cuenta de algunos videos que nosotros hemos hecho en donde consiguen de la nada bolsas con cadáveres, cosas comunes, nos damos cuenta que estas cifras de desaparecidos en realidad son los homicidios que faltan. Esto nos lo está contando el presidente de El Salvador, que las cifras de muertes a diario eran mucho mayor. Y en El Salvador se ocultaba todo esto para decir que no estaban tan mal. Era gente que estaba desapareciendo, que si de pronto era que se habían ido con el novio, que se fueron por allí, que emigraron a otros países y no le contaron a sus familiares ni a nadie. No, lo que estaba ocurriendo era que gobiernos incompetentes maquillaban cifras diciendo que bajaron los homicidios, pero no te mostraban las cifras de desaparecidos. Esto está pasando en la actualidad. Y la gente se está dando cuenta, pero los gobiernos son tan descarados que salen con cifras absurdas y que son una mentira porque el pueblo sabe la realidad. El presidente Bukele nos dice que esto es fácil de evidenciar bajando las cifras de homicidio y por esta razón estos gobiernos no se atreven a enfrentar a los criminales porque estas cifras no van a poder maquillarlas. O sea que las cifras de El Salvador, que ya de por sí eran las más altas del mundo, lo más seguro es que eran el doble. Entonces cuando usted tenía 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es lo que tengo que equivaldría a 48.000 homicidios en España en un año, lo más seguro es que fueron el doble. Y simplemente solo se encontraron la mitad de los cadáveres. Ese país encontramos, lo primero que había, se sigue, claro, hay que hacer carreteras, hay que hacer cualquier otra cosa. Pero en ese momento... Pero la esencia del país era arreglar la seguridad.